Buenas tardes. La clase pasada estuvimos viendo el manejo del agua por parte de las antiguas sociedades. Sigue siendo algo muy vital hoy en día, ¿sí? Si no, pensemos un poco el tema de, está bien, nosotros somos personas de ciudad. El agua nos afecta en que nos puede producir inundación y perdemos nuestros bienes materiales, sea un libro, sea un CD, sea una computadora, celular o lo que se les imagine. Ahora, para el campo sigue siendo algo vital lo que es el manejo del agua. Para eso vamos a ir primero al mapa para ubicarnos en dónde estamos, ¿sí? Estamos estudiando las civilizaciones de Próximo Oriente. ¿Por qué se le dice Próximo Oriente? Bien, la zona Próximo Oriente iría desde acá, esta ciudad que se llama Basora, subiendo por acá, miren, acá tenemos los dos ríos, el Éufrates, es este de acá, el Tigris por acá, ¿sí? Lo que es la actual Siria vamos a estudiar, parte de lo que es el Líbano, Cisjordania, Jerusalén, Israel, hasta el Cairo. Esta es el primer cuatrimestre del año. El primer cuatrimestre abarca toda esta zona de acá, ¿sí? Y un poco de Irán cuando mencionamos a los persas. El segundo cuatrimestre nos movemos del mapa a esta zona, a estudiar Grecia e Italia, pero particularmente la civilización romana. Tenemos ahí, es como Disney para mí, digo yo siempre. Pero volvemos acá al mapa. Para ubicarnos bien, vamos un poquito para atrás. Esta zona que estudiamos pertenece a lo que es el suroeste del continente asiático. El continente asiático llega hasta esta puntita, que está el canal de Suez. ¿Sí? Acá fue donde estuvo el lío de que un barco se dobló y trabó todo el comercio marítimo. Ese canal alivia mucho el tráfico, imagínense de lo que es. Mira, ¿cuál es la importancia de este canal? Y si un barco de Roma quiere dar la vuelta a toda África para llegar a la India, es un viaje muy largo. En cambio, con ese canal, pasaban por acá y salían por allá. Y llegan a la India. Es muy rápido. Se le dice Antiguo Próximo Oriente porque si es próximo, es que hay un lejano Oriente. Y el lejano Oriente, para estas personas que ya había contactos comerciales, es lo que conocemos nosotros como China. ¿Sí? De hecho, a ver, miren acá. ¿Saben qué es esto acá? Wuhan. ¿Les suena el nombre? Esa zona es donde se inició la pandemia 2020 COVID. Ahí fue donde un muchacho comió un murciélago y ese murciélago, al estornudar, produjo todo lo que produjo, ¿sí? Pero bueno, no vamos a ese detalle tan actual, pero siempre me gusta conectar presente con pasado. El territorio de China, hasta que no se unifique con la dinastía Qi, por eso China va a ser el nombre, eran, digamos, diferentes reinos. Lo que va a ocurrir es que de repente un rey va a lograr unificar todo el territorio y va a empezar luego la expansión comercial. En el norte tenía a los mongoles, una raza guerrera que se mueve continuamente, son nómades, siguiendo no solo alimentos, sino también viendo por dónde entrar al territorio chino, ¿sí? Pero la ruta comercial se sabe que desde lo que es la actual Beijing se salía por el norte de China, siguiendo hacia la zona de acá de Tayikistán, Afganistán, llegando al Imperio Persa, y había una ruta comercial que conectaba la capital de Susa, que era de Persia, con la zona aquí del Líbano, del norte de Siria, era conectada por un camino real. O sea que todo este camino, desde Beijing, por ejemplo, hasta esta parte de aquí de Siria, tardaban 13 meses. O sea, te ibas de acá, llegabas a la otra punta ya con un año más. Cuando lograban pegar la vuelta, la ruta comercial llegaba hasta Egipto. Bajaban todo por el Líbano, Israel, Egipto, y luego pegaban la vuelta nuevamente. O sea que uno se iba con, por ejemplo, hoy Nahuel cumple 14. Si Nahuel estuviera en China en la antigüedad y formaría parte de la comitiva comercial, sale de aquí con 14 años, cuando pega la vuelta, vuelve con 16, ¿sí? Porque tiene 26 meses en sí.
la verdad que es un cambio bastante grande. Ya lo irán notando cuando vayan creciendo. Pero bien, volvemos para acá. Estamos hablando siempre de lo que es el manejo del agua. Para comprender eso, cómo en la actualidad también se preocupan en esta zona geográfica de Irak del manejo del agua, vamos a esta ciudad aquí en Asiria, ¿sí? Para poder entenderlo. Bien, aquí tenemos nuestro río Éufrates, esta mancha verde que va por acá, sí. Y uno se pregunta, ¿qué son estas otras manchas verdes grandes? Son pequeños embalses de agua que se hacen para contenerla ahí y en caso de necesidad, con alguna bomba se manda de nuevo al canal y se riega. ¿Dónde? Y en todo esto que ven acá, miren, acá tenemos un canal artificial. De hecho, acá hay una presa eléctrica, ¿sí? Ven que hay agua que va por este lado, agua que da la vuelta por acá. Si no me equivoco, esto es una presa hidroeléctrica. A ver, alguna que me lo traduzcas. Pero, no, aunque la forma a mí me da a entender que esto es una presa eléctrica. ¿Esto? A ver, poneme la foto. No. Le pongo foto. Tampoco. Pump station, una estación de bombeo. O sea, esto bombea agua. O sea, calculo que es que manda el agua por este canal para acá y luego es distribuida en estos dos sectores. Como verán, en la actualidad se puede hacer por otros medios, o sea, invierten la fuerza, le hacen una gravedad al canal y el agua hace otro recorrido. En la antigüedad no contaban con esa tecnología todavía, ¿sí? Pero lo que hacían era, por ejemplo, en esta zona de aquí, hacen un canal, digamos, que vaya todo hacia adentro. Esperen que era por este lado, que se ve mejor. Acá. ¿Ven? Miren, acá abren un brazo, ¿sí? Y este brazo va adentrándose tierra adentro, y después cada uno hace su salida particular. Uno va para arriba, otro para acá, otro por acá abajo, y luego lo conecta. Pero esto que permite, cuando el agua se descongela, por algo puse el de relieve para entender. Todo esto de acá es una llanura, ¿sí? Como si fuese la provincia de Buenos Aires. Es bien planito, no hay nada de sobresaltos de altura. Pero más al norte, esta es la baja Mesopotamia. Pero más al norte, en la alta Mesopotamia, ven que ya cambia el color a un verde más oscuro y marrón. Eso significa que es una zona más alta de meseta, ¿sí? De 0 a 200 metros, y una zona de montaña que ya va de 500 a 2000, 3000 metros por ahí. Eso significa que el agua nace en esta zona. ¿Ven? Acá está el río Éufrates, viene bajando por acá, miren el color azul que le ponen acá encima, y sigue bajando todo por acá. Este es un antiguo lago, ya existía antes. Este es uno más moderno. Sigue bajando todo por el río Éufrates y cuando llega acá, ¿sí? En la antigüedad, inundaba, digamos, cuando no se hacían los canales, solo inundaba esta pequeña porción al lado de la tierra. Con el tiempo, si querés que una población crezca, lo que se hace es esto que hicieron acá. Es un canal para mandar agua a todo este territorio interno y poder tener más superficie de cultivo. Más cultivo significa más alimento para uno y para los animales. Entonces significa más reproducción de animales. Tenemos más comida, tenemos más carne, entonces podemos comerciar algo con otras ciudades, estados que por ahí tengan otros recursos, ¿sí? El manejo del agua sigue siendo totalmente necesario, ¿sí? Porque es un recurso muy finito. La tierra, creo que, si mal no recuerdo, tiene el 10% de agua potable. El resto de toda el agua que se ve es agua salada. Y el proceso para desalinizarla todavía sigue siendo caro. O sea, si hoy la factura de agua nos parece cara, imagínense tomar agua desalinizada del mar argentino. O sea, impagable, me parece la factura. Así que hay que cuidar el recurso. No hay que dejar la canilla abierta, hay que ver que no pierda, no dejar la manguera abierta y decir, ahora voy, acá estoy regando, no pasa nada. Es un recurso finito, ¿sí? No, no es para desperdiciarse continuamente. Ahora bien, quería mostrarles esto. Acá tenemos un museo, que me encanta hacer estos recorridos virtuales, ya que no tenemos el acceso, digamos, al mismo. Para este lado tenemos la civilización que yo quiero, creo que estaba para acá. A ver, aquí, vamos adentro. Sí, acá tenemos a los viejos
sumerios y asirios. Todo esto corresponde a, el imperio persa. Está en la zona geográfica, pero no es la que necesito ahora. A ver si movemos para allá. ¿Qué ocurre? Las primeras ciudades. Acá estamos. Bien. Acá tenemos que dice Antiguo Irán. Perfecto, era en esta sala. Bien, esto es un muro de un templo que lo sacaron y se lo trajeron. Durante el siglo XIX hay una gran movida a nivel Europa Occidental de querer llevar cultura a todo su pueblo, educarlo y mostrarle cómo funcionó en la antigüedad un Estado y cómo es hoy. La realidad es que cuando veamos bien estructuras del Estado, o sea, una estructura se refiere a una forma. La estructura que los historiadores amamos son las pirámides, no somos Illuminatis, pero la pirámide es porque en la base social están los que trabajan, luego tenemos, por ejemplo, los del campo, los que proveen alimentos, luego tenemos los artesanos en un escalón más arriba, son los que elaboran, por ejemplo, saben trabajar el hierro, la madera, saben trabajar la lana de la oveja y pueden hacer alguna tela, algún abrigo, etc. Ahora bien, luego arriba de eso hay un funcionario. El funcionario es el que se encarga, ya veremos en el texto, de registrar lo que hace todo el resto de la sociedad. Cuánta comida se sacó, cuántos animales se criaron, cuántos buzos se hicieron para el invierno, cuántas bufanditas, por decirlo de algún modo, todo lo que se puede hacer con lana es bienvenido, ¿sí? Pero además es cuánto me sobra de todo eso que produje. Porque, por ejemplo, acá ahora somos 3. Por ejemplo, necesitamos, por ahí decimos, necesito una oveja para cada uno, 10 kilos de harina para cada uno y 5 buzos. ¿Los tengo? No, tenemos más. Eso de más se llama excedente. ¿Sí? El excedente es lo que te sobra una vez que vos tenés cubiertas tus necesidades básicas. En esta época sería como decir, una vez que tenés 10 kilos de harina, para cada uno serían 30 kilos de harina. Por ejemplo, procesaban el trigo, ¿sí? A ver, creo que había una piedrita por acá. Creo que era de acá. Ñaca. No, esta no era. Estas son 2 persas. Mejor vamos para acá. Un viejo molino, miren. Piedra de molino. ¿Sí? Esto es una piedra de molino. Lo que se suele hacer es, ven que hay que trabajar la piedra. Acá lo muestran con esta reconstrucción antigua. Dentro de esta piedra acá abajo se tira los granos en crudo. Esta otra piedra, pasando por arriba, va moliendo el grano a tamaño ínfimo y da la harina, ¿sí? Estas muescas que tienen es a propósito para que cuando uno vaya tirando el grano vaya saliendo y se va haciendo cada vez más procesado para el otro lado. Este ya es un antiguo molino de mano. Miren, son 2 piedras una encima de la otra y se mueve así y se saca. Se saca el de arriba, se inclina y se saca ya justamente la harina procesada, digamos, del trigo. Si digamos que nosotros, esta imagen acá lo muestra muy bien, ¿sí? Si nosotros digamos que necesitamos 30 kilos de harina y produjimos 1500, estamos hablando que puedo guardarme más los 10 kilos para cada uno, 10 kilos de reserva por si acaso, puedo guardar semillas sin procesar por si tengo que hacer alguna cosecha de emergencia. Y después, por ejemplo, si me sobran 1000 kilos, puedo salir a comerciarlo con otra ciudad-estado, ¿sí? Es algo muy común que va a ocurrir en la antigüedad, es lo siguiente. Por ejemplo, miren, ahora vamos a entenderlo mejor. Voy a mostrarles una ruina antigua, creo que está por acá. Sí, seguramente. Vamos aquí, hoy lo logré mostrar desde acá. Se ve mejor. Damos el tiempo a Google que carga. Ahí está. Esto que ven acá atrás es un antiguo templo, obviamente reconstruido. En base a los escritos antiguos se puede asumir cómo era su forma, ¿sí? Se llama Sigurat. Es lo más parecido a una pirámide con terrazas escalonadas. Se levanta un muro, ¿sí? Toda esta parte acá se levanta, se hace como una parte plana y luego encima se empieza a levantar otra parte plana y se va haciendo unos escalones, pero los escalones son grandes y funcionan como terrazas. Es una rampa de acceso y en la parte de arriba, en la parte superior, se coronaba con el templo donde se iba a hacer la donación a la entidad del dios, digamos, que residía en ese templo.
Esto es una reconstrucción de una antigua ciudad, digamos, aquí en lo que es la actualidad, ¿sí? Pero como verán, uno de los trabajos prácticos va a preguntar qué es una corbea. La corbea va a ser una donación de trabajo que se haga, ¿sí?, a la sociedad. En ese sentido, en la sociedad es al templo o al palacio, ¿sí? Va a haber dos tipos de trabajo, el propio y el donar el trabajo. Si mi cosecha era mala, yo tenía que ir a trabajar con un trabajo voluntario al Estado. ¿Qué se hacía? Por ejemplo, todo esto son ladrillos de barro cocido, ¿sí?, que es barro, paja, bosta de animal, se da la forma, se cuece en un horno, se hace el horno, digamos, se prende fuego, y de ese modo se van haciendo estos muros. Como verán, es barro, o sea, cuando está expuesto a una gran cantidad de lluvia, se desarma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar el ladrillo viejo y poner el ladrillo nuevo, ¿sí? Eso requiere una mano de obra, ¿sí? Miren cómo son los muros de adentro, están muy prolijitos, bien reconstruidos, ¿sí? Esto es muy actual. Salvo la parte del piso tiene un detalle que siempre es importante mencionar, lo que es en forma de V corta, más o menos. Digamos, tiene la fluidez hacia el centro, para que si llueve, el agua pueda escurrir en una dirección. ¿Sí? A ver si hay otra. No, tenemos a nuestro muchacho acá. Acá, detalle interesante, tenemos 1, 2, 3 soldados estadounidenses ingresando a una vieja ruina de una ciudad-estado. Interesante. Acá tenemos el templo, una antigua escritura en un muro, ¿sí? Como esto ahora lo voy a usar después para cuando vayamos a ver la lectura, la vamos a ver un poco por arriba, pero vamos a ver, es lo siguiente. Ven acá. Sí, acá tenemos algo también de escritura cuneiforme. No se asusten, voy a ir al texto acá. Esta parte del proceso la habíamos visto un poco, pero voy a hacer un repaso breve en las partes claves. Como decía, hay dos entidades que van a aparecer fuertes cuando surjan las ciudades, ¿sí?, que es el templo y el palacio. Van a ser los lugares donde, como dice acá, se concentraba el excedente de producción obtenido a través del cobro de un tributo. Estas grandes organizaciones, ¿sí?, que se encontraban en las ciudades y se ocupaban de organizar el trabajo colectivo. Era su principal tarea. El que ocupara el cargo de administrar el templo o administrar el palacio, su principal trabajo es administrar todos los recursos que se generan en esa ciudad. Piénsenlo, por ejemplo, en nuestra actualidad. El presidente lo que hace es, junto a un grupo de personas que considera idóneas para el trabajo, y administran los recursos que el Estado genera, ¿sí? Es decir, cuánto voy a destinar a educación, a salud, a transporte, a producción, a la industria, al comercio, a todo lo que se les ocurra. Cada ministerio implica que tiene una porción de plata de la gran cantidad de plata que genera el Estado argentino, ¿sí? Y le toca administrarlo en diferentes opciones, ¿sí? Ahora, algo interesante de ver de antes y de ahora, siempre hay que ir como viendo en paralelo y decir, mirá, esto sigue vigente. Para que sepan, la formación del Estado no ha cambiado en mucho en términos de estas cuestiones que aparecen acá. Va a haber una especialización laboral, va a haber una estratificación social, va a haber una dinámica en las ciudades y en los estados de yo hago mi trabajo, no hago el del otro. Por ejemplo, enfrente de mi casa están levantando un edificio. Yo no soy albañil, no voy a ir a decirles cómo hacer la mezcla del cemento. Podría aprender, pero debería decirle, no, tenés que hacerlo con 5 partes de arena, una bolsa de cemento y 8 de cal. Me van a sacar corriendo, creo. Pero veamos que siempre hay como, no continuidades, pero hay puntos que son parecidos, ¿sí? Hay una base social que trabaja, otra base que se dedica a trabajar en el Estado, ¿sí? Y los que son los que administran los recursos del Estado, ¿sí? Como dijimos, el excedente alimentario es lo que permite una mayor especialización laboral. Una especialización laboral es, por ejemplo, esto que decía, yo soy docente, el muchacho ya es albañil, él no va a venir a dar clase de historia acá porque no va a entender cómo darla, ¿sí? Yo me estudié y especialicé en eso. Él estudió y se especializó en hacer casas. Yo le agradezco por la casa que me hizo, está estable y hermosa.
¿sí? Ahora, eso genera también, dice, de esta manera se acentuó cada vez más la estratificación social. Eso quiere decir que se empieza a hacer unos segmentos bien marcados, ¿sí?, de clases. Miren, social, antiguo, lo más interesante de ver, ponemos en imágenes, y nos va a tirar, obviamente, pirámides. Ojo donde miren, ¿ven? Por ejemplo, acá tenemos esclavos. Para que haya esclavos tiene que haber una conquista y una guerra. Antes esa parte de abajo no estaba, se arrancaba acá. Campesinos, artesanos, soldados tampoco había todavía. O sea, para que haya soldados es gente que dedica el tiempo completo a la defensa de la ciudad. Y todavía no estamos hablando de ciudades que guerreen entre sí. ¿Sí? ¿Lo van a hacer? Seguramente, lo hicieron. Pero en ese momento la sociedad dejaba de producir alimentos e iba a la guerra. ¿Sí? No vas a decir, voy a la guerra y que cuide el campo el dios de la tierra. ¿Ya qué? Te puede ir bien como te puede ir mal. Y si te va mal en la guerra y volvés y hubo una inundación y vos no pudiste tapar el agua, te quedaste sin comida de la guerra y sin comida de tu casa. No, no. Hay que ver bien en cada momento a dónde corresponde, ¿sí? Pero, por ejemplo, vamos a ver, esta era Antigua Mesopotamia. Ven de nuevo, meta el esclavo. Arranquemos acá. Personas libres, campesinos, ganaderos, mercaderes, artesanos. Grupo dirigente, sacerdotes, mandos del ejército, grandes propietarios, comerciantes. Pero acá no me está metiendo al escriba. A ver si está acá. No. Vamos a quedarnos con esta, pero olvidémonos de los esclavos y los soldados por ahora. Tenemos campesinos y artesanos, escribas y funcionarios, sacerdotes, nobles, todavía no hay en esta primera época cuando empiezan a surgir las sociedades, y el rey empieza a aparecer. ¿Cómo? Ahí vamos a verlo. No es que, yo soy rey porque me pinto. No. Vamos acá. Los templos reciben el tributo que los habitantes estaban obligados a pagar, el cual consiste en entregar parte de la cosecha, ganado, y especialmente realizar trabajo obligatorio, como construir sistemas de irrigación, edificios, ir a la guerra, explotar minas, etc. Este tipo de trabajo se le denomina corvea. ¿Ven? Donar tiempo. ¿Cuándo se dona ese tiempo? Por ejemplo, si estamos en época de plantar nuestras semillas para la futura comida, terminaste tu tierra, vas a ir a trabajar la tierra del palacio. Terminas la tierra del palacio, vas a la tierra del templo. ¿Sí? Terminaste tu trabajo en las tres tierras, pues digo, bueno, ahora vas y cortás madera, ahora vas y cortás y vas a la mina a tratar de conseguir minerales, los que haya. La mayoría de los minerales se obtenían a cielo abierto, lo que encontraban. Luego empezaban a excavar y tratar de ver si había más en esa zona, pero no se imaginen la minería como la de los Alicia en el País de la Maravilla, perdón, Alicia no, La Bella Durmiente con los 7 enanitos, que van entrando adentro de la montaña, falta para eso. Recuerden, estamos en una zona que es una planicie. O sea, la minería que van a hacer es lo que encuentran alrededor de metales, lo van a utilizar. De hecho, el caso más resonante de minería, digamos, extraña fue, por ejemplo, en Egipto, Tutankamón, en todo su ajuar de materiales para la otra vida, él tenía así, entre sus manitos por acá, entre las donaciones, una espadita así chiquitita de hierro. Pero ¿de dónde sacaron hierro si no corresponde el periodo? Mis queridos estudiantes, el hierro viene del espacio, no son alienígenas ancestrales. Algo que se llaman meteoritos, caen en la Tierra. Cuando eso se enfría, el meteorito está compuesto de metales. ¿Sí? Entonces, lo derritieron por partes a ese pedazo de meteorito y obtenés el metal necesario para hacerle una daga de 25 centímetros, creo que era, al rey Tutankamón para la otra vida. Pero, hierro, algo que no abundaba ni estaba en los planes de nadie. Bien, pero veamos acá. Los sumerios fueron un pueblo que se instaló en la Baja Mesopotamia aproximadamente en el milenio 4. Nosotros estamos hablando del menos 5000 al menos 4000. ¿Sí?
antes de Cristo. Los sumerios desarrollaron un nivel de cultura muy elevado, es por eso que muchos investigadores consideran a Sumer la cuna de la civilización. ¿Sí? Ahí nos menciona un par de ciudades importantes como Uruk, Kish, Ur, Lagash, Nippur y Umma. ¿Sí? La primera cuestión importante que aparece acá menciona a esta persona. Estas ciudades estaban gobernadas por los Ensi, sacerdotes supremos que cumplían funciones religiosas y seculares. Seculares que, aparte de religión, se ocupa de cuestiones de gobierno. ¿Sí? Eran intermediarios entre los dioses y los ciudadanos. En sus tareas de gobierno, los Ensi estaban asesorados por un consejo de ancianos. Eso que yo les mencionaba como si fuera su consejo de ministros. El viejo dicho dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, tenés que decir, bueno, mira, si vas a hacer una obra hidráulica, guarda que por allá, por ahí hay piedra, te conviene doblar y seguir, cavar en la tierra, ¿sí? Esa piedra dejala ahí que se va a ir degradando naturalmente por el agua. Si sos una persona sabia, escuchás al grupo de ancianos. Si no lo sos y sos un cabeza de chorlito, cabeza dura, decís, no, vamos por la piedra. Así, suerte. Por otro lado, empieza a aparecer esta figura. Debido a los enfrentamientos entre las ciudades, comenzó a tener cada vez más preponderancia la figura del Lugal, ¿sí? Este muchacho acá, que significa hombre grande, que cumplía funciones militares y finalmente fue concebido como rey. Paréntesis chiquilines, que la traducción Lugal signifique hombre grande, no estamos hablando por ahí de una sociedad patriarcal. Por ahí podemos estar frente a una hipótesis de que no hay algún registro que nos hable de una mujer llevando adelante esa tarea, ¿sí? Pero no podemos decir que por eso eran patriarcales, ¿sí? Hay que analizar las cosas en su momento y en su lugar. No se pueden aplicar conceptos del presente al pasado, porque si no el día de mañana nosotros seremos unos neandertals, ¿sí? Que no sabían tener clases vía conexión mental o cualquier dispositivo que inventen en el día del siglo XXI, y bien, nosotros nos sentábamos frente a una computadora voluntariamente, conectábamos el móvil, emprendíamos todo para comunicarnos con nuestros estudiantes. Decías, raro, ¿por qué no hacían esta otra cosa que era más sencilla? ¿Verdad? Cada cosa analizada en el momento de su tiempo, con las características de su tiempo. Bien. Y el detalle que quería mostrarles ahora, que por eso dejé la imagen, era esto. El nacimiento de la escritura. Para la administración de los templos y los palacios fue necesaria la creación de un sistema de registro. Se cree que a partir de estos registros se originó la escritura alrededor del año 3500 a.C. La escritura primitiva se denominaba pictográfica. Por pictográfica, en que encontré el museo, aquí tenemos que hablar de que eran lo más parecido, a ver si, creo que era de este otro lado, déjenme ver. Miren, acá tenemos Man in Persian Dress. Y por pictográfica, pero en que no, no era en esta sala. A ver si estaba allá. Ahora volvemos para ahí, no se preocupen. Mirá, esto ya es antigua Europa, ¿no? Pasa. Bien, ahí tenemos un antiguo molinito también manual. Tiki, tiki. O sea, hacía primeros granjeros, ponen, ¿sí? Así que todo eso usaban los antiguos europeos. Esto servía para moler grano, con el grano que con eso track, 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 adelante, atrás, se va haciendo la harina. No quiero ponerme en Europa todavía, quedémonos acá. Pero después les muestro, pero por pictográfico imagínenos un dibujito como los que hacían los egipcios, que hacían algo similar a, creo que era en este muro, a ver, déjenme ver. Esto sobre todo. Peruvian Temple, no, todavía no. Anatolia. Miren, es parte de donde estamos estudiando. La zona de Anatolia es acá, pero nosotros estamos estudiando toda esta parte de acá abajo. Y vamos por acá. Esta sala no está mapeada.
Entonces vuelvo para acá. Y si me deja salir. Bien. Ya los mareé. Suficiente. ¿Qué no me deja salir para allá? Bueno, va para allá. En fin, bueno. Después le muestro la pictográfica porque no sé, le pifió a dónde tengo que tocar. Así que no. Esto sería algo ya más elaborado, no es pictográfico, es cuneiforme. ¿Qué quiere decir cuneiforme? Que se agarra la tablilla de barro y con un palo que tenga una punta bien afilada, se van dibujando los esquemas que se consideran parte de la primera escritura, ¿sí? A ver. Vení para acá. Listo. Te saqué eso, ¿no? Aunque sea, ya con eso me quedo tranquilo. Ahora lo vuelvo a poner acá. Esto es azteca, amigo. Creo que es azteca, no me acuerdo. Hay salas que todavía no terminé de recorrer. Aquí. Acá está. Pictográfico, miren. Asociar, digamos, algún dibujo con algo. O sea, amén de que los jeroglíficos tienen otro significado, pero poner un pájaro, dibujar las cuestiones de la naturaleza para entender qué es lo que tenían, es la cuestión pictográfica. Todo este muro fue robado de Egipto, ¿eh? ¿Sí? Como les dije, en el siglo XIX, la necesidad de mostrar la escultura a estos a sus ciudadanos fue, bueno, vamos a buscarla y la traemos. Ahora bien, por último, digamos, lo que quería mostrar era ¿dónde está? ¿Dónde está? Sí, acá. Con el correr de los siglos, la escritura pictográfica se transformó en lo que se conoce como escritura cuneiforme, porque los signos que la componen tienen forma de cuña, ¿sí? Y el otro importante funcionario que aparece acá, ya tenemos al Ensi, que es el sacerdote, el Lugal, que va a devenir en rey, y aparece el escriba. ¿Sí? Son funcionarios administrativos importantes en este periodo, los escribas, quienes dominaban técnicas de escritura, además de cálculo y procedimientos administrativos. El escriba es lo más parecido, no solo un escribano, sino también un contador, a un arquitecto, ¿sí? Y a un buen asesor financiero para parte del Estado, ¿sí? O sea, es una persona bastante importante, me parece. Estos barquitos los pongo acá porque después cuando veamos la economía de los sumerios, con los juncos que nacían, que crecen al lado del lago, ¿sí? Se armaban pequeñas barcazas para poder remontar el río Éufrates y Tigris. Esto, queridos estudiantes, está en el lago Titicaca, en el lago que comparte Perú en el sur con el norte de Bolivia, y también está hecho con pasto. Sí, así como ven esto de acá, es todo juncos secos, atados, ¿sí? Todas hacen un gran rollo bien apretado, y después esos rollos se van uniendo unos con otros, y se da esta barcaza así. Es increíble lo que pasa un poco de pasto. Y como digo, es re eco-friendly porque es pasto, o sea, así como creció, lo usamos para esto, se arruina, hacemos otro con otro junco que crece y el ciclo continúa. Y acá, esta era la piedra del molino, y esto era, a ver, certificación social, ¿no? Bien. Piedra de la Roseta, el museo, y vuelvo por acá. Bien. A ver si puedo por acá. Sí. Miren, ahí tenemos una pequeña momia. También hay un momia hacia atrás. A ver si me estamos yendo. Pero bueno. Más que nada quería dejarles esto en contexto. Acá ya es toda la sala de Egipto. ¿Sí? Para que podamos entender un poco, digamos, de los sumerios, quería mostrarles un poco de qué es lo que dejaron como restos arqueológicos, qué es lo que nos llega a nosotros. No hay mucho, digamos, difundido. Tengo que investigar más los otros dos museos que recorro habitualmente, que son el de París, el Louvre, y el de Berlín.
El de Berlín sé que tiene algo, de hecho la vez pasada estuvimos ahí, miren, vamos a salir de acá, vamos a poner Museo de Pérgamo, Berlín, me voy a mandar directamente para allá. Y habíamos visto, hablando de grandes robos, miren, todo esto es un templo de griegos, o sea, no se piensen que solo le robaron al Medio Oriente, fueron a Grecia y las robaron también. Robaron, vale. Digamos que pidieron prestado por tiempo indeterminado. Creo que era acá, vamos a ver. Ven, aquí lo tienen. Todo esto estaba en la ladera de una montaña, puesto hermosamente porque es la entrada de un templo, y nos dijeron, ustedes no lo pueden cuidar, lo vamos a cuidar nosotros. Lo cortaron pedazo por pedazo, lo guardaron en cajita, ¿sí ven? Acá hay un pedacito, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, y se lo llevaron. Dijeron, ustedes no lo saben apreciar ni cuidar, así que me lo llevo. Y no les pasó a ellos solos, miren, ya tenemos Roma. Seguimos para acá, o sea, seguimos recorriendo antiguas civilizaciones. Acá tenemos este que se los quería mostrar, como para ir cerrando un poco la idea. Esto pertenecía a la ciudad antigua de Babilonia, es la puerta del templo de Ishtar. Se la trajeron toda. ¿Sí? Y el detalle no menor, que es lo que estudiaremos la semana que viene, cuando ya empecemos con los primeros estados ya consolidados. Esto se llama el código de Hammurabi, el cual todo acá está escrito, acá no se aprecia, pero si uno lo pone en Google, se aprecia perfecto. Mira, código de Hammurabi. Con el código de Hammurabi, y si ponemos imágenes, que es mucho más vívido. Esta sí sé que está en el Louvre, es una piedra alta como de unos 50 creo, ¿sí? Y en todo su costado tiene esta escritura. ¿Qué es lo interesante? Es la primera recompilación de leyes, ¿sí? Antes, en la antigüedad, las leyes eran una tradición oral. Mi abuelo me dijo que todos los días que llueva hay que comer torta frita. Y mi bisabuela me dijo que todos los días que llueva esa torta frita tienen que echársele dulce de leche. ¿Mm? Eso es una ley que pasa de generación a generación y se llama consuetudinaria. Es uno le comunica al otro, que al otro, que al otro, que al otro, pero no hay un registro. Eso lleva a un problema. Cuando, por ejemplo, vieron que hablamos de un rey guerrero ya gobernante. Entonces, si una ciudad conquista a otra, si esta tiene un tipo de leyes y esta tiene otras, entran en conflicto. Entonces hay que registrarlas y ver cuál conviene para esto. Obviamente que las leyes que iban a predominar son las de la ciudad que ganó, ¿sí? Pero entonces, ¿qué hacía? ¿Qué se hizo con el Código de Hammurabi? En todas las ciudades, Estado se puso en la puerta de la ciudad, digamos así como esta puerta simbólica acá del Templo de Ishtar, se puso se le denomina estela, este monolito, ¿sí? Con todo el grabado de las 229 leyes más o menos que tenían. Bueno, perfecto. Usted entra a esta ciudad, sí, sabe que con todas estas leyes, entre. No entraba, después, bueno, hay que respetarlas. El detalle que siempre me llama la atención de lo hermoso es esto, los colores antiguos que tienen estos ladrillos. Son tipo ladrillos pintados con los pigmentos de la naturaleza. Es increíble. El color azul lo sacaban a través de diferentes caracoles que podían llegar a encontrar que arrojaba ese color. ¿Sí? Esta puerta sigue siendo increíble. Es otro de los museos que han ido alguna vez podré visitar. ¿Sí? Miren el tamaño de esto. O sea, imagínense que una persona puede medir hasta acá. El imponente de esta puerta que mire eso. Me parece que es lo importante como de rescatar del pasado. Cómo empiezan a ordenarse. Cómo ese orden llega hasta el día de hoy. Nosotros tenemos un código civil, un código de comercio, un código penal, todo ordenando nuestras leyes, tenemos nuestra constitución. Este sería el equivalente a la primera constitución, por el primer código de leyes. Incluía todo, ¿sí? De ahí en adelante después van a venir muchas versiones más, ¿sí? Cómo, digamos, lo antiguo sigue vigente. A nosotros nos preocupa que el agua llegue a donde tenga que llegar, para el consumo humano, para regar las plantas, para el consumo de nuestro ganado, etcétera, ¿sí? O para el esparcimiento, que llegue a la pileta para poder el verano zafarlo un montón. Una pileta, qué lindo.
cosas antes de la pandemia. Pero bueno, nada. Nosotros nos preocupamos por ver que nuestras leyes sigan actualizadas. Por ejemplo, se va a empezar a discutir el tema de cómo los youtubers, los influencers, instagramers y todas esas personas empiecen a pagar los cargos correspondientes por su fruto, digamos, su trabajo. Como no está arreglado, no están pagando. Por ejemplo, si un influencer recibe, ay, qué bueno, recibí este celular, sí, qué bueno, yupi, la lala, y dice, qué bueno que está, cómprenlo, lo recibió gratis. Entonces, si él después lo regala, no pasa nada. Pero, por ejemplo, sé que en México y en YouTube, digamos que es una empresa internacional, te dice, si en tu video aparece una mención paga, tenés que decirlo. Si no, se te puede dar de baja el video. Yo no tengo menciones pagas, pero es como que si apareciera una empresa y me diga, queremos que digas qué buena plataforma Google Class. Bueno, yo lo digo y me paguen un sueldo por eso. ¿Sí? Ahí es donde uno entra en ese juego y si te pagan por eso, vos tenés que pagar el impuesto correspondiente por ese trabajo. ¿Sí? Es lo que están queriendo legislar hoy por hoy, digamos, en la Argentina. Es como decir, bueno, está buenísimo que vivas de ser Instagramer, pero no estás pagando lo que corresponde por eso. Así que, nada, todo, digamos, sigue vigente. La estructura del Estado, las leyes del Estado, las obras del Estado, ¿sí? De hecho, después agarro siempre me di cuenta que hace un tiempo atrás la anterior presidente, ¿sí? O sea, Cristina Fernández de Kirchner, hablaba de grandes obras faraónicas, es decir, cuando esté en Egipto la voy a agarrar de ejemplo. Ahora con las inundaciones lo agarro a Mauricio. Sí, Nahuel, levantaste la mano, perdóname. Dime, ahí vuelvo. Si querés abrir el micrófono y preguntar. Nahuel. Ahí va para mí. Pues video accidental. Bien. Voy a parar de grabar acá. Así podemos ya ir como cerrando y les pregunto qué les parece. Segundo.